¿Alguna vez nos hemos parado a pensar por qué, no sé, ese vuelo para las vacaciones parece que sube de precio casi por minuto o no? ¿O cómo decidimos entre ir a la playa o quizá a la montaña cuando, bueno, el presupuesto está ajustado? Sí, parece algo muy personal, ¿verdad? Totalmente. Pero detrás de cada una de esas decisiones hay toda una maquinaria económica funcionando a full. Precisamente. Y entender cómo funciona esa maquinaria es fundamental para comprender por qué el sector turístico opera como opera. No es solo cosa de gustos, sino de fuerzas económicas, digamos, bastante potentes. Pues hoy vamos a meternos de lleno justo en eso, la economía, pero aplicado al mundo del turismo, que es súper dinámico y a veces, bueno, un poco caótico. Ajá. Y para guiarnos, vamos a analizar algunas ideas clave de extractos del libro Economía y Turismo de Francisco Mochón. Exacto. Y el plan no es dar una clase teórica de economía, para nada. Más bien es extraer esas ideas centrales que Mochón aplica específicamente al turismo. Entendido. Queremos ver cómo conceptos que suenan quizás un poco abstractos, como la escasez, las elecciones que hacemos, la oferta, la demanda, e incluso las estrategias de las empresas, pues cómo todo eso moldea esta industria global. Y nos basaremos en los primeros capítulos del texto que mencionaste. Perfecto. Empecemos por el principio básico que Mochón plantea, la escasez. O sea, queremos viajar más, conocer más lugares, tener más experiencias. Claro, ¿quién no? Exacto. Pero el tiempo y el dinero, pues, son limitados. Y eso nos obliga a elegir. Y en turismo, esta elección es constante, ¿verdad? Totalmente. Desde la familia que está viendo si va a un destino A o un destino B, hasta una región entera que tiene que decidir si invierte más en hoteles de playa o potencia, no sé, el turismo rural. Exacto. Y fíjate, cada elección que hacemos tiene un costo que a veces no vemos, pero que es muy real, el costo de oportunidad. Ah, el famoso costo de oportunidad. Ese mismo. Es el valor de aquello a lo que renunciamos. Mochón lo explica muy bien en el texto. Si un destino, por ejemplo, invierte millones en construir un parque temático nuevo, ese es dinero y son recursos que ya no se pueden usar para, digamos, mejorar las carreteras o conservar un sitio histórico. Esa alternativa que se pierde, ese es el costo de oportunidad. Es una herramienta clave que el libro usa para analizar las decisiones de desarrollo turístico. Es un dilema constante, me imagino, para los que gestionan los destinos. Y esto, según entiendo del texto, se puede visualizar con esa idea de la frontera de posibilidades, ¿no? Justo. Como que no se puede tener todo al máximo al mismo tiempo. Hay que elegir qué tipo de turismo quieres impulsar, sabiendo que cada elección implica renunciar a otra cosa. Correcto. La frontera de posibilidades de producción, como la llama Mochón, básicamente muestra ese límite. ¿Hasta dónde puedes llegar con los recursos que tienes? Ok. Si estás justo en la frontera, eres eficiente. Pero moverte a lo largo de ella implica sacrificar algo. Si estás por debajo, pues estás desperdiciando potencial. Es un concepto útil, yo creo, para entender las limitaciones y las decisiones estratégicas de un destino turístico. Claro, y en todo este escenario interactúan diferentes actores. Estamos nosotros, los turistas, que seríamos los hogares o familias. Ajá. Las empresas que nos ofrecen los servicios, hoteles, aerolíneas, todo eso. Y el sector público, que bueno, regula y a veces pone la infraestructura. El turismo como servicio claramente es un pilar del sector terciario. Y es útil también recordar la definición que usa Mochón, que se basa en la de la OMT. Turismo es la actividad de las personas que viajan fuera de su entorno habitual por un periodo inferior a un año. Simple pero claro. Y dentro de eso distingue entre viajar dentro del propio país, que es turismo interno, recibir visitantes de fuera, turismo receptor, o nosotros yendo al extranjero, que es turismo emisor. Y las combinaciones de esto definen los flujos nacionales e internacionales. El libro también hace un repaso de la expansión brutal del turismo en el mundo, sobre todo desde mediados del siglo XX, ¿no? Sí, el boom postguerra. Y ahí España ha jugado un papel, bueno, protagónico, especialmente en Europa. Los datos que presenta Mochón sobre llegadas, ingresos, lo dejan bastante claro. Pero más allá de las cifras, él conecta todo esto con principios económicos fundamentales. Uno que me llamó la atención es el de pensar al margen. Sí, el análisis marginal. Es crucial y Mochón lo aplica muy bien al turismo. La cosa no es decidir si abres un hotel o no, así en abstracto,
Claro. sino si te conviene, por ejemplo, mantenerlo abierto una semana más al final de la temporada baja. La decisión se toma comparando el ingreso adicional de esa semana extra con el costo adicional de operar esa semana. Ajá. Si el ingreso extra supera el costo extra, aunque el beneficio total sea chiquito, pues tiene sentido hacerlo. Son esas decisiones en el margen las que ayudan a optimizar los resultados. Tiene toda la lógica. Y el otro principio que menciona es el del valor real del dinero. Importantísimo. No es solo cuánto dinero tenemos, sino qué podemos comprar con él. Si la inflación se dispara en un destino, nuestro presupuesto para el viaje rinde menos, y eso afecta nuestras elecciones, claro. Exacto. Y estos principios tan básicos, diríamos, sientan las bases para entender cómo se mueve el mercado turístico. Empezando por ¿quién quiere comprar? La demanda. Hablemos entonces de la demanda turística. Según Mochón, es la cantidad de servicios turísticos que la gente desea y además puede pagar. Eso es clave. Él puede. Exacto. Pero tiene sus particularidades, ¿no? Casi siempre implica moverse físicamente, es una compra compleja, destino, transporte, hotel, actividades, y suele ser un gasto importante en el presupuesto de la gente. Y se rige, como casi todo en economía, por la ley de la demanda. Si el precio de un viaje sube y todo lo demás se mantiene igual, pues la gente querrá comprar menos de ese viaje. La famosa curva de demanda con pendiente negativa. Esa misma. Pero lo interesante, y el texto lo recalca, no es solo moverse a lo largo de la curva porque cambia el precio, sino qué factores hacen que toda la curva se desplace. ¿Y cuáles destaca Mochón como los más importantes para el turismo? Menciona varios. Primero, la renta disponible. Si la gente tiene más plata, en general suele viajar más. El turismo es lo que llaman un bien normal. Eso desplaza la demanda hacia afuera. Lógico. Luego, los precios de bienes relacionados. Por ejemplo, si nuestro destino rival, un sustituto, se pone carísimo, quizá nuestra demanda aumente. Claro, vienen para acá. O al revés, si los vuelos a nuestro destino se ponen por las nubes, un bien complementario, pues la demanda de nuestros hoteles puede bajar. Y por supuesto, los gustos, las modas, un destino que se pone de moda ve cómo su demanda se dispara. Y aquí entra un concepto que siempre genera discusiones, sobre todo con los precios de los viajes. La elasticidad. O sea, ¿qué tan sensibles somos realmente a los cambios de precio? La elasticidad precio de la demanda mide justo eso. Si un pequeño aumento de precio hace que muchísima gente deje de comprar, decimos que la demanda es elástica, muy sensible. Pero si el precio sube bastante y la gente, sigue comprando más o menos lo mismo, es inelástica, poco sensible. Mochón explica que esto en turismo es vital. ¿Por qué? ¿Qué aplicaciones tiene esto más allá de la teoría pura y dura? Muchísimas. Piensa en las aerolíneas o en los hoteles. Ajá. Si saben que un grupo de clientes tiene una demanda inelástica, por ejemplo, viajeros de negocios, que tienen que viajar sí o sí en ciertas fechas, pues les pueden subir el precio y no van a perder muchos clientes. Claro, pagan lo que sea. En cambio, a los turistas de ocio, que suelen tener una demanda más elástica, son más flexibles, tienen más alternativas, les van a ofrecer precios más bajos para llenar esos asientos o esas habitaciones. Ah, la famosa discriminación de precios. Se basa enteramente en eso, en estimar la elasticidad de los diferentes segmentos de clientes. Claro, tiene sentido. No todos reaccionamos igual ante un cambio de precio. Y hay otras elasticidades que sean importantes en turismo. Sí, Mochón menciona un par más. La elasticidad cruzada. ¿Cómo afecta la demanda de, la Costa Brava, que bajen los precios en las Islas Baleares? Son sustitutos, así que si Baleares baja precios, quizás la demanda de Costa Brava baje también. O al revés, con complementarios. ¿Cómo afecta la demanda de paquetes turísticos si sube mucho el precio de los seguros de viaje? Probablemente la baje. Entendido. Y también la elasticidad renta. ¿Cuánto más viajamos si nuestra renta sube? Digamos un 10%. Para viajes de lujo, por ejemplo, suele ser bastante alta. Conocer estas sensibilidades ayuda a las empresas y a los destinos a afinar sus estrategias de precios y marketing. Lo que nos lleva directo a la segmentación del mercado. Las empresas turísticas no nos ven como una masa uniforme de viajeros. Para nada. Usan toda esta información precisamente para dividir el mercado en grupos más pequeños y homogéneos. Segmentan por el motivo del viaje, ocio, negocio, visitar familiares o amigos. Ajá.
también por características demográficas y socioeconómicas. Edad, nivel de ingresos, por el lugar de origen, importantísimo, por el estilo de vida, si buscas aventura, relax, incluso por cómo reservas, si usas agencias, si lo haces online. Mochón detalla todos estos criterios. El objetivo final es adaptar la oferta y el mensaje a cada grupito específico. ¿Y cómo veía Mochón la demanda turística en España en el momento en que escribió el libro? Pues destacaba sobre todo el boom del turismo de masas, que empezó allá por los años 60, ¿no? Que convirtió a España en un líder mundial, especialmente en el modelo de sol y playa. Sí, el modelo clásico. Señalaba la enorme importancia económica que tenía para el PIB, para el empleo, pero también alertaba sobre una cierta dependencia de ese modelo y quizá una debilidad relativa en atraer otros segmentos, como el turismo cultural o el de negocios, a pesar de que España tiene potencial de sobra para eso. Entendido el lado de la demanda de quién quiere comprar. Ahora, ¿quién ofrece todo esto? Vamos a hablar de la oferta turística. La oferta es, digamos, la otra cara de la moneda. Es la cantidad de bienes y servicios turísticos que las empresas están dispuestas a vender a diferentes precios. Y sigue la ley de la oferta, supongo. Exacto, que dice que generalmente si pueden vender algo más caro, querrán ofrecer más cantidad de ese algo porque les resulta más rentable. La curva de oferta por eso suele tener pendiente positiva. ¿Y qué factores mueven esta curva de oferta en turismo, además del precio al que pueden vender? Mochón señala varios determinantes clave. Los costos de producción son fundamentales. Lógico. Si suben los salarios en hostelería o el precio del combustible para los aviones, pues ofrecer esos servicios es más caro. La oferta se contrae, la curva se va para la izquierda. La tecnología también es un factor importante. Un nuevo sistema de reservas hoteleras más eficientes o aviones que consumen menos, eso permite ofrecer más con los mismos recursos. La oferta se expande, la curva va a la derecha. Y la oferta turística es increíblemente compleja, ¿no? No estamos hablando de vender tornillos. Es un montón de cosas juntas. Exactamente. Es un conjunto de elementos muy diverso. Mochón la desglosa bien. Por un lado, tienes los recursos base del destino. Las playas, los monumentos, los eventos culturales, la naturaleza. Lo que atrae a la gente. Claro. Por otro lado está la planta turística, los alojamientos, hoteles, apartamentos, el transporte, aviones, trenes, buses, la restauración, restaurantes, bares, y luego están los servicios de intermediación, como las agencias de viajes, los turoperadores. Que arman los paquetes. Exacto. Y servicios complementarios, seguros, guías turísticos, bancos. Todo esto se integra en la experiencia final que vive el turista. Es lo que Mochón llama el producto turístico global. En el caso de España, Mochón destacaba la fuerte concentración de la oferta en las zonas de costa y en las islas, ¿verdad? Sí, muy marcada. Y también esa diferencia entre la oferta que está regulada, los hoteles clasificados y demás, y la no reglada, como los apartamentos turísticos o las viviendas de uso turístico, que ya entonces tenía mucho peso. Muchísimo. Y sigue teniéndolo. ¿Y qué pasa con la elasticidad de la oferta? O sea, ¿es fácil aumentar la cantidad de servicios turísticos si de repente sube mucho la demanda? A corto plazo, la verdad es que no mucho. La oferta turística suele ser bastante rígida o inelástica, como decimos en economía. Claro, no puedes construir un hotel nuevo en 2 días. Exacto. Ni añadir un montón de rutas aéreas de un día para otro. Por eso, cuando hay aumentos súbitos de demanda, como en temporada alta o por un evento especial, los precios tienden a subir bastante. No hay forma rápida de aumentar la oferta. Entiendo. A largo plazo, la cosa cambia. Sí hay más flexibilidad para ajustar la capacidad. Se pueden construir más hoteles, las aerolíneas pueden comprar más aviones, la oferta se vuelve más elástica con el tiempo. Vale, tenemos la demanda, que es lo que queremos comprar, y la oferta, lo que se quiere vender. ¿Cómo se ponen de acuerdo? Bueno, pues se encuentran en el mercado. El punto clave, según el análisis estándar que presenta Mochón, es el equilibrio. El punto de equilibrio. Ese es. Es el precio al que la cantidad que la gente quiere comprar, la demanda, es exactamente igual a la cantidad que las empresas quieren vender, la oferta. A ese precio de equilibrio no sobra ni falta producto. El mercado, digamos, se vacía.
Gráficamente es donde se cruzan las dos curvas, ¿no? La de demanda y la de oferta. Justo ahí. ¿Y si el precio está por encima o por debajo de ese punto mágico? Buena pregunta. Si el precio está muy alto, por encima del de equilibrio, habrá más oferta que demanda. Sobra producto. Exacto, un excedente. Piensa en hoteles con muchas habitaciones vacías, vuelos medio llenos. La presión natural del mercado será a bajar los precios para atraer compradores. ¿Y si el precio es muy bajo? Pues al revés, habrá más demanda que oferta. Escasez, no hay plazas de hotel, los vuelos están sobrevendidos, todo reservado. ¿La gente se pelea por comprar? Claro. Y la presión será subir los precios. El mercado, al menos en teoría y sin interferencias, tiende a autoajustarse hacia ese punto de equilibrio. Pero ese equilibrio no es algo fijo, ¿sí? Si cambian los gustos de los turistas o suben los costos de las aerolíneas. Exacto. El punto de equilibrio se mueve. Totalmente. Si aumenta la demanda, por ejemplo, porque un destino se pone de moda, la curva de demanda se desplaza a la derecha. Lo normal es que suban tanto el precio como la cantidad de equilibrio. Se vende más y más caro. Ok. Y si aumenta la oferta, por ejemplo, porque entra una nueva aerolínea de bajo costo, la curva de oferta se desplaza a la derecha, lo normal es que el precio baje y la cantidad aumente. Se vende más, pero más barato. El análisis de estos desplazamientos, que Mochón detalla con gráficos, es fundamental para prever cómo los cambios externos afectan al mercado turístico. Es el famoso juego de la oferta y la demanda en acción, vaya. Sirve para entender por qué los precios en turismo a veces parecen una montaña rusa. Y también, fíjate, sirve para analizar los efectos de ciertas intervenciones. Mochón menciona, por ejemplo, cómo poner precios máximos como un tope a los alquileres turísticos por debajo del precio de equilibrio puede generar escasez crónica y hasta mercado negro. Claro, nadie quiere ofrecer ese precio tan bajo. O cómo fijar precios mínimos, como un salario mínimo muy elevado en hostelería por encima del equilibrio, puede acabar generando desempleo en el sector, porque a las empresas no les sale a cuenta contratar tanto personal. Son herramientas para evaluar el impacto de las políticas públicas. Hemos visto el mercado en general. Ahora, si te parece, miremos un poco dentro de las propias empresas que operan en él. Los hoteles, las aerolíneas, las agencias. Claro. Estas empresas son las que realmente toman los factores de producción, trabajo, capital, materias primas, y los combinan para producir los servicios que luego compramos los turistas. Mochón repasa las distintas formas jurídicas que pueden tener, individual, sociedades, cooperativas, pero se centra más en su lógica económica interna. Y empieza por la producción. ¿Cómo se analiza la producción en una empresa turística? Digamos, un restaurante o un hotel. Se usa lo que se llama la función de producción, que no es más que una relación matemática o una tabla que te dice cuánto producto final, output, comidas servidas, habitaciones ocupadas, puedes obtener con distintas combinaciones de insumos, inputs, cocineros, camareros, metros cuadrados de cocina, camas. Entiendo. Y aquí es clave distinguir entre el corto y el largo plazo. A corto plazo, siempre hay algún factor que es fijo. Por ejemplo, el edificio del hotel no lo puedes cambiar de un día para otro. Claro. A largo plazo, en cambio, se supone que todo es variable. Podrías hasta construir un hotel más grande. Y a corto plazo entra en juego una ley famosa, la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Qué dice esa ley? Dice que si tienes un factor fijo, la cocina del restaurante, y vas añadiendo unidades de un factor variable, más y más cocineros, llegará un punto en que cada cocinero adicional aportará menos producción extra que la anterior. La cocina se satura, se estorban, el rendimiento marginal decrece. Entiendo. Y claro, producir tiene costos asociados. ¿Cómo los aborda el análisis económico? A corto plazo, la distinción fundamental es entre costos fijos y costos variables. Ajá. Los fijos son aquellos que no dependen de cuántos clientes tengas. El alquiler del local, la amortización del avión, parte del personal fijo. Hay que pagarlos sí o sí produzcas mucho o poco. Aunque el hotel esté vacío. Exacto. Y los variables son los que sí dependen del nivel de producción. La comida que sirves, el combustible del avión por cada vuelo, la limpieza de las habitaciones ocupadas. El costo total es simplemente la suma de los fijos más los variables. Y Mochón también habla de costos medios y marginales, ¿no? Sí. Los medios son simplemente el costo por unidad producida, costo total dividido por cantidad,
costo fijo dividido por cantidad, etc. Y el costo marginal, súper importante. Es cuánto te cuesta producir una unidad adicional, cuánto cuesta servir una comida más, ocupar una habitación más. Esta distinción entre fijo y variable y el costo marginal parece especialmente relevante en un sector como el turismo, con tanta estacionalidad. Absolutamente. Es la clave para entender un montón de decisiones empresariales. Por ejemplo, lo que comentábamos antes. ¿Por qué un hotel sigue abierto en temporada baja aunque parezca que pierde dinero? Sí, ¿por qué? Tierra tiene que seguir pagando todos los costos fijos, el edificio, impuestos, personal mínimo. Si manteniéndose abierto, aunque sea con pocos clientes, logra ingresar lo suficiente para cubrir sus costos variables, la limpieza de esas pocas habitaciones, el desayuno de esos clientes, y además le sobra algo, aunque sea poco, para cubrir parte de los fijos. Pierde menos que si estuviera cerrado, pagando todos los fijos sin ingresar nada. Exactamente. El análisis de costos que presenta Mochón ayuda a entender esa lógica de minimizar las pérdidas a corto plazo. Y el objetivo final de la empresa normalmente es maximizar los beneficios, ¿no? ¿Cómo se consigue eso según la teoría económica? El beneficio es la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales. La regla de oro para maximizarlo, que Mochón explica detalladamente, es producir y vender hasta el punto donde el ingreso marginal sea igual al costo marginal. IMG igual a CMG. Eso es, el ingreso marginal es lo que ingresas extra por vender la última unidad, la última habitación, el último menú. El costo marginal es lo que te costó producir esa última unidad. Entonces, la lógica es, si vender una habitación más te da un ingreso adicional mayor que el costo adicional que te genera, limpieza, desayuno, pues véndela. Claro, porque esa venta aumenta tu beneficio total. Y si venderla te cuesta más de lo que ingresas por ella, Pues entonces no la vendas, porque esa venta reduciría tu beneficio. El punto óptimo, donde el beneficio es máximo, es justo donde se igualan. IMG igual a CMG. ¿y esto siempre garantiza que la empresa gane dinero? No, no siempre. Garantiza que obtiene el máximo beneficio posible, dadas las circunstancias. Pero ese máximo beneficio podría ser positivo, lo que llamamos beneficio extraordinario. Podría ser cero beneficio normal, donde apenas cubres todos tus costos, incluyendo el costo de oportunidad de tu inversión. O incluso podría ser negativo, pérdidas. ¿Y si hay pérdidas? ¿Qué hace la empresa? Si hay pérdidas, la decisión de seguir operando o cerrar depende a corto plazo de si el precio que cobras te permite al menos cubrir los costos variables medios. O sea, si lo que ingresas por cada cliente cubre al menos lo que te cuesta atender a ese cliente. Si ni siquiera cubre eso, Si ni siquiera cubre los variables, entonces es mejor cerrar inmediatamente, porque cada cliente que atiendes te hace perder aún más dinero. A largo plazo, la cosa es más sencilla. Si las pérdidas persisten, es decir, si el precio está consistentemente por debajo del costo total medio, la empresa tenderá a salir del mercado. No es sostenible. queda bastante claro cómo todos estos conceptos económicos, desde la elección más básica del turista hasta cómo una empresa busca maximizar sus beneficios, ofrecen un marco súper potente para analizar cómo funciona el sector turístico. Hemos visto con Mochón cómo la escasez nos fuerza a elegir, cómo la oferta y la demanda interactúan para fijar precios, cómo la sensibilidad a esos precios, la elasticidad, es clave para las estrategias de las empresas y cómo éstas gestionan su producción y sus costos. Efectivamente. Creo que hemos recorrido los pilares económicos fundamentales que, según el análisis de Mochón, estructuran el mundo del turismo. Son, digamos, las herramientas básicas para entender la lógica interna de esta industria tan compleja. Pero claro, el contexto no deja de cambiar. Y eso me lleva a una reflexión final, si te parece, intentando proyectar un poco estas ideas hacia el futuro. Adelante, claro. Hemos visto cómo la tecnología, los costos, las preferencias de la gente, todo eso da forma al mercado. Ahora, pensemos en las presiones actuales. La creciente demanda por un turismo más sostenible, por un lado, y la revolución digital que está transformando cómo viajamos y cómo operan las empresas turísticas. Piensa en las plataformas online, la inteligencia artificial, la gestión masiva de datos. Está cambiando todo. Entonces la pregunta es,
cómo estos nuevos factores podrían redefinir radicalmente esos costos de oportunidad de los que hablábamos, tanto para los destinos como para nosotros los viajeros. Están cambiando las estructuras de costos de las empresas y las formas de maximizar beneficios que describía Mochón. Y quizás lo más profundo sea, ¿cómo evolucionará el propio concepto de valor en el turismo? Estamos avanzando hacia métricas de éxito que vayan más allá del simple precio o del número de llegadas y que incorporen de verdad los impactos sociales o ambientales como parte del análisis económico real del sector. Uf, preguntas potentes. Es un terreno fértil, ¿no? Para seguir aplicando estas herramientas económicas, pero también para adaptarlas y quizás desarrollar nuevas formas de entender el valor en una industria tan vital y tan cambiante como el turismo.